Luz. Cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Muy buena tarde, noche a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a Luz, Cámara, Radio, tu programa dedicado al mundo del cine, las series y el séptimo arte en general, para hablar de aquellas películas que nos gustan y las que no nos gustan también. Les deseo a todos una feliz noche, a todos los que nos están escuchando en este ya 8 de julio, primer programa del mes. Ya estamos por la mitad del año y se acerca también el cumpleaños ya número 10 de la radio municipal, que les recuerdo que nos están escuchando a través de la radio municipal 88.5 y que también nos pueden escuchar por www.fmcalafate.com.ar. Les recuerdo también que el número de contacto, si desean comunicarse, es 2966-630544. Y como les digo, ya mitad de año, ya estamos en julio, ya superamos la primera mitad, toca ahora la segunda y en esta segunda mitad, como digo, se viene el cumpleaños de la radio allá en octubre, ya 10 años que tiene desde que se fundó la radio, 10 años de programación creada por el pueblo y para el pueblo. Se vienen muchas cosas especiales para esta segunda mitad del año, para este 10º aniversario que se viene y que de paso este mes también se cumplen ya 6 meses desde que empezamos acá en Luz, Cámara, Radio. Ya mitad de año, falta solo los otros 6 meses más para que el programa ya cumpla un año desde que empezó. Pero lo que, como les digo, se vienen cosas muy, muy importantes para esta segunda mitad de año. Se vienen sorpresas también, se vienen nuevas dinámicas, aparte del programa que van a escuchar como siempre toda la semana los martes a cada 19 horas, sino que se vienen más dinámicas para esta segunda mitad de año. Y bueno, para enfocarnos en el programa de hoy, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues hoy va a ser un programa cargado, como siempre, de estrenos, pero también de noticias. Ha sido una semana de noticias interesantes, ha sido el estreno y final de una serie muy importante. Estamos también ante aniversarios. Estuvimos también durante esta semana y todavía continuamos en un festival nacional muy importante que vamos a estar cubriendo ahora más adelante. Pero primero que nada, el día de hoy quería empezar con el aniversario de un evento que a primeras no tiene mucho que ver con cine, pero al mismo tiempo sí es muy influyente para la historia del cine, las series y la ficción en general. Estamos ante hoy 8 de julio, es el aniversario, ya el 88 aniversario de lo que se conoció como el incidente de Roswell. Este nombre tal vez les suena a algunos, tal vez no. Se trata de un evento que ocurrió allá en 1947 en el pueblo rural de Roswell, que dio comienzo, estamos hablando de la historia que dio comienzo al mito de los ovnis, al mito de los alienígenas, de los platillos voladores, de las criaturas grises. Toda esa mitología podría decirse que terminó naciendo un día como hoy, hace 88 años, en el pueblo rural de Roswell. Se trató
de un reporte que hizo un granjero allá del pueblo que explicó que en su territorio que de hecho estaba al lado de una base militar que estaba también alojada en Roswell, se había estrellado algo. No especificó bien de qué se trataba, pero él explicó que se había estrellado algo durante la noche en su campo y que cuando fue a ver pudo reconocer como piezas de metal, también mencionó más adelante algo como goma, pero en efecto se había estrellado algún objeto de volador desconocido en su territorio. La policía se acercó en esos momentos a investigar, pero apenas se entraron al área y apenas sin que la prensa o gente tuviera tiempo de llegar a ver qué era lo que estaba pasando, el ejército apareció y resguardó la zona por completo. Se llevó el objeto en cuestión, limpió la zona y no dejó a nadie pasar por un tiempo. Y esto llevó a rumores de qué estaba pasando ahí. El ejército en esos momentos declaró que lo que se había estrellado eran los restos de un vuelo, pero no dieron más detalles al respecto. Pero esto obviamente llegó a lo que eran los rumores, lo que empezó a ser las conspiraciones, y esto llevó a la idea de que ahí se había estrellado un platillo volador, de que se había estrellado una nave alienígena y el gobierno había ido de inmediato a resguardarla, a llevársela y a ocultar todo. Y fue a partir de ese pequeño evento que empezaron a surgir todo lo que se conoce como la ufología moderna. La ufología es básicamente gente que está convencida de que hemos tenido contactos con alienígenas a lo largo de la historia y que simplemente el gobierno o alguien más lo oculta. Es realmente algo, al menos desde mi punto de vista, mucha superstición, pero cada quien tiene sus propias creencias. Pero sí es cierto que el incidente de Roswell dio comienzo a lo que fue la ufología moderna, dio comienzo a la idea del platillo volador, a la idea de los aliens grises, de estos seres grises cabezones y con ojos grandes. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? ¿Qué tiene esto que ver con un programa de cine? Bueno, con el nacimiento de la ufología moderna empezaron a desarrollarse una nueva ola de películas y de series, un nuevo estilo de narrativa en cuanto a la ciencia ficción. Empezaron a surgir estas historias de contactos alienígenas, historias de gente que era secuestrada, abducida y experimentada por alienígenas, que podemos contar en películas, por ejemplo, Encuentros cercanos del tercer tipo o Fuegos en el cielo. Y en general creo toda esa mitología de los aliens, toda esta mitología de los aliens y de un gobierno que oculta la existencia de los aliens. Una mitología que podemos ver en muchísimas series, en muchísimas películas, en muchísima ficción en general. Todo eso se debe al origen de ese simple incidente y a la imaginación de la gente de por qué justamente las autoridades del ejército ocultaron lo que se había estrellado ahí. Años después, el ejército por fin daría un testimonio diciendo que se trató de un aparato espía de la Unión Soviética y que por eso habían tenido que resguardar todo porque había posiblemente información comprometida ahí. Obviamente esto justamente a los ufólogos no les no les pareció una respuesta satisfactoria, pero con los años el mismo ejército ha mostrado que no tiene nada, el mismo gobierno mostró que no tenía nada que ocultar. Han mostrado los documentos con los que se archivaron el caso y todo, y no hay nada fuera del ordinario. Así que supongo no hay más que sacar ahí. Y con los años el mito de Roswell disminuyó, pero esto sí que le dio nueva vida al pueblo de Roswell. Roswell era un pueblo rural, pequeño, sin mucha actividad, pero que esto básicamente les dio la posibilidad de convertirse en un pueblo turístico que hoy día se promociona con platillos voladores, con aliens, con mercancía de justamente esta temática. Y de toda la influencia que ha tenido Roswell, creo que la más grande en cuanto al mundo del cine y las series es justamente ¿cómo es esto? La película del Día de la Independencia de 1996. Una película que justamente es una de las más famosas del género de invasiones alienígenas y que justamente parte de la historia
es que la raza que está invadiendo la Tierra es la misma que se estrelló allá en Roswell en 1947 y que de hecho, a partir de los restos de esa nave que se estrelló en Roswell, pueden derrotar a la especie alienígena. Es posiblemente de todas las películas que han tomado el caso, es una de las más conocidas, pero tenemos otros casos. Tenemos, por ejemplo, en la serie Futurama, que literalmente los personajes viajan en el tiempo y ellos mismos ocasionan sin querer el caso de Roswell. O, por ejemplo, los Expedientes Secretos X, que durante un parte de su buena cantidad de episodios trataron este caso. O también la película Paul, donde un grupo de amigos conocen a un marciano, a un extraterrestre de nombre Paul, y que justamente es quien se estrelló en Roswell. Y en general, como digo, se ha tomado muchísimo de este caso para lo que ha sido la ficción de extraterrestres en general. En sí, todo lo que es los clásicos tropos y estereotipos de lo que es el cine de alienígenas no existirían si no hubiera sido por este caso de Roswell. Así que se me hacía algo importante para mencionar porque el arte muchas veces imita la vida y un simple evento termina dando origen a toda una nueva estética, a toda una nueva mitología, a toda una nueva serie de tropos que se repiten en la cultura popular. Y Roswell fue justamente un caso así, que nos dio la idea moderna de lo que son los alienígenas y que la hemos visto representada en miles de películas y en miles de series. Estamos yendo para una pausa musical, ya estaremos volviendo para hablarles de los estrenos de la semana porque se viene un estreno muy pero muy importante. Ya estaremos volviendo con una pequeña pausa musical con justamente una canción que veo va adecuado para el tema del que acabo de hablar. No se alejen que ya volvemos. Acabamos de escuchar La Verdad y la Luz, el tema principal de Los Expedientes Secretos X, compuesto por Mark Snow, que veía adecuado justamente para hablarles del tema, y que, no alejándonos tanto de la temática, porque vamos a seguir hablando de alienígenas, pero esta vez no del tipo de platillos voladores o del tipo de estilo marciano, sino de el nuevo gran estreno que se viene por fin esta semana en el cine cultural para esta semana de lo que va a ser el jueves 10 de julio hasta el martes 15 de julio inclusive, que se viene un estreno súper importante. Es posiblemente el que ha sido el estreno más esperado del año. Hay gente que ha estado muy emocionada por esta película, otros no tanto. Otros incluso aún tienen sus diferencias con lo que ha sido este proyecto, pero simplemente ha sido la película que durante todo el año estuvo en boca de todos. Ha sido, pues, de todos los proyectos que han habido por este año, es uno de los más esperados, uno de los que más se ha hablado. Y les estoy hablando, por supuesto, de la nueva película de Superman, este nuevo gran inicio del universo cinematográfico de DC. Ya estaremos hablando más en profundidad de esto del nuevo universo cinematográfico de DC, pero de momento les voy contando que se trata. Superman 2025 es una película del director James Gunn, director que podemos conocer por más que nada su exitosa trilogía de Los Guardianes de la Galaxia, esta saga de 3 películas de Marvel, de este grupo de héroes no tan heroicos que enfrentan distintas amenazas allá en el espacio, y que luego también fue bastante popular por su película de El Escuadrón Suicida, esta historia que juntaba un grupo de villanos para detener una amenaza a nivel mundial y que de paso también tocaba un poco de conspiración política. Es un director que, en lo que respecta al género de superhéroes, ha ganado muchísimo aprecio, ha ganado muchísima notoriedad. Hay gente que no le gusta porque han llegado a mencionar que sus películas son algo infantiles o algo bobas, pero bueno, no hay que olvidar, es cine de superhéroes y la idea es, aunque a muchos no les guste, es un cine que en mi opinión siempre va a estar dirigido primero que nada pues a un público infantil, a un público de niños. Son películas para ver con toda la familia. Pueden no ser tu estilo, incluso yo mismo a veces reconozco que no son mi estilo, pero hay que entender el enfoque que tiene y de vez en cuando siempre hay películas que
incluso los más grandes pueden disfrutar. Como dije, como hablamos hace unos programas, a mí me llegó a gustar la nueva película de Marvel de Thunderbolts, y con Superman, como digo, ha sido lo más esperado de este año. Pero bueno, ¿de qué va Superman? Siento que no necesitaríamos una presentación. Cuando dices el nombre de Superman, sabes quién es. Pero, como la presentan acá en el sitio del cine cultural, en un mundo que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar los valores humanos que moldearon su carácter. Criado en la Tierra, representa la verdad y la justicia, pero debe enfrentarse a un mundo que cuestiona sus ideales. Entre el deber de proteger a la humanidad y la búsqueda de su identidad, Superman demuestra que la esperanza y la bondad siempre deben estar presentes, incluso en los tiempos más oscuros, inspirando a todos para creer en un futuro mejor. Bueno, yo creo que Superman no necesita mucha presentación. Es la historia de este alien nacido en Krypton, pero que es enviado a la Tierra y es criado por unos granjeros y se termina convirtiendo en uno de los superhéroes más emblemáticos y más importantes de todos los tiempos. Sobre el nuevo universo de DC, este nuevo universo cinematográfico, esta película supone justamente el inicio de estas películas nuevas para el universo cinematográfico de DC. Un universo que en realidad se está reiniciando porque ya habían intentado tener su propio universo cinematográfico tal como el que tenía Marvel, que estaba en un principio dirigido por este otro director, Zack Snyder, pero que no logró tener el impacto que esperaban. Yo siempre consideré que su problema fue que tal vez quiso llegar muy rápido al mismo lugar que Marvel ya estaba. O sea, el universo cinematográfico de DC empezó mucho después de que Marvel, pero quería alcanzarlo lo más rápido posible para no quedarse atrás. Y eso le terminó jugando en contra, diría. Este nuevo universo promete ir un poco más lento. De hecho, ya empezó no con la película de Superman, sino con una serie que pueden ver en HBO, una serie animada llamada Creatures Commando, o Comando de Criaturas. Una serie bastante divertida que sigue una dinámica a lo Escuadrón Suicida de juntar a un grupo de villanos para derrotar una amenaza. Y que también han avisado de próximas películas, como por ejemplo una película basada en uno de los villanos de Batman, o sea, no en Batman en sí, sino en uno de sus enemigos, la cual la habían auspiciado como una película más del género de terror, lo cual me llamó la atención. Están queriendo tomarse su tiempo, no querer ir tan rápido como habían ido, y también están queriendo experimentar. Y bueno, la película de Superman sería la primera de lo que se propone ser una serie enorme de películas. En esta primera historia, tengo entendido que va a empezar bastante más simple, enfrentándose a su clásico enemigo Lex Luthor, este super empresario, millonario, egocéntrico y maníaco. Y como digo, es simplemente el estreno más importante de lo que va este año, y que van a poder, como digo, verla esta próxima semana, a partir del jueves 10 de julio hasta el martes 15 de julio inclusive, aunque yo estoy seguro que va a repetir semana, incluso tal vez se quede por 3 semanas, diría. Y van a poder verla a partir de las 18:30 horas. Los jueves, lunes y martes, que serían las funciones que no son en 3D. Y luego viernes, sábado y domingo sí van a tener las funciones en 3D, pero esas son a las 21:15 horas. También tener en cuenta que la función del lunes y la función del jueves van a ser subtituladas, y después el resto de días sí van a ser con doblaje. Después, obviamente no es lo único, porque va a continuar lo que ha sido el otro estreno de la semana pasada, que ha sido la última de Jurassic World, específicamente Jurassic World El Renacer, que va a también seguir disponible también en 2D o en 3D, y que también se promociona como Zora Bennett, interpretada por Scarlett Johansson, una ex militar experta en operaciones encubierta, lidera el equipo para esta nueva misión ultra secreta: obtener material genético de los 3 dinosaurios más grandes del mundo. La operación se lleva a cabo en la isla donde se encontraba un centro de investigación. Un equipo encuentra una familia naufragada por dinosaurios acuáticos.
todos acaban varados en esta isla, donde deberán enfrentarse con un descubrimiento siniestro e impactante, oculto al mundo durante décadas. Esta nueva entrega también prometía ser, ofrecer también una nueva visión de lo que ha sido la saga Jurassic Park. La saga de Jurassic Park, que luego evolucionó su nombre a Jurassic World, ha tenido bastantes películas en estos últimos años, y esta nueva prometía incluso presentar un nuevo estilo de criatura bastante diferente al dinosaurio convencional. No estaba muy convencido por este estreno, pero he visto gente que le ha parecido bastante decente, otros no tanto, pero como yo digo, yo creo que lo que va a ser el gran estreno para ver esta semana, y en especial porque Jurassic World ya es su segunda semana en cartelera, va a ser simplemente la película de Superman, que como digo es lo que muchos estaban esperando. ¿Cómo es esto? Es como digo, y hay gente que no le ha gustado, o no ha sido muy positiva con la idea de esta nueva película de Superman. Hay todo un debate en las redes porque hay gente que le gustaba más las películas de Superman que había hecho Zack Snyder, la anterior, El Hombre de Acero. Pero en mi opinión toca ver que guste o no, es el estreno del que más se ha hablado en todo el año. Es posiblemente el estreno más importante que va a haber este año, y yo creo que es una oportunidad para ver si este nuevo universo cinematográfico de DC termina o no triunfando. Yo la verdad la voy a estar viendo, obviamente, y espero en la próxima semana hablar un poco de esta, de qué me llegó a parecer, si me gustó o no me gustó. Estaremos hablando seguramente de eso en el próximo programa, pero como digo, tengo bastante ganas de ver qué tal termina siendo, si termina triunfando o no, si termina logrando este nuevo reinicio o no. Es algo, independientemente de si uno sea fan o no, va a definir mucho de las próximas películas que podríamos estar esperando este año. Después recordar que también este año vamos a tener otro estreno importante de superhéroes, que es la película de los Cuatro Fantásticos, pero para esa falta todavía. Y ahora vamos a volver a ir a un pequeño corte musical, pero esta vez dedicado a una noticia que quería darles, que pasó hace poco, este 3 de julio. Y es que este 3 de julio falleció Michael Madsen. Michael Madsen es un actor no pequeño diría, pero no es una superestrella, pero siempre destacó por ser el actor estrella del director Quentin Tarantino. Michael Madsen, muchos lo conocerán para haber interpretado al personaje del señor Rubio en la película Perros de Reserva, o al asesino a sueldo Bud en las dos películas de Kill Bill. También llegó a tener un papel en Los 8 más odiados, también de Tarantino. Y fuera de eso ha tenido papeles en películas como Liberen a Willy, Especies, Sin City, o la película de los 90 de Wyatt Earp. Con Tarantino siempre fue un personaje que, como digo, era un actor que a Tarantino le gustaba bastante. Tarantino siempre ha tenido esta tendencia de trabajar muchas veces con los mismos actores. Y en cuestión con este siempre le gustó ponerlo en papeles de malos, de gente bastante sinvergüenza, bastante bastarda. Y que bueno, era un actor que siempre se le vio que disfrutaba ese papel de malo. También salió en la última película que tuvo Tarantino, Érase una vez en Hollywood, allá por 2019. Y como digo, terminó falleciendo de un paro cardiorrespiratorio el 3 de julio a la edad de 67 años. Y que se le estuvo, bueno, recordando un poco allá en redes, en algunos programas. Y quería hacerle un pequeño homenaje poniendo una canción que es, creo que la que piensa todo el mundo cuando hablaba de este actor en cuestión. Acabamos de escuchar Stuck in the Middle with You, canción de la banda sonora de la película Perros de Reserva de Tarantino, de allá de 1993, que justamente era una canción que interpretaba el señor Rubio, interpretado por el actor Michael Madsen en una de las escenas, y que sentía que quería ponerla justamente en homenaje a su fallecimiento. Y ahora les quiero traer una noticia con respecto a cierto personaje de la cultura argentina muy importante, que es Mafalda, que
se dio la noticia que a partir de este 1 de julio se dio la noticia de que Ediciones de la Flor, que ha sido por 50 años la editorial encargada de publicar la obra de Quino, que como recordemos Quino lleva fallecido ya 5 años desde allá de 2020, dejó después de 50 años de estar a cargo de tal tarea. O sea, perdió los derechos de Mafalda, perdió los derechos de la obra de Quino. Esto ha sido un acto por orden de los sobrinos herederos del autor. Hay que recordar primero un poco de que cuando Quino falleció allá en 2020, la heredera legítima a quien le dejó todo fue su sobrina Julieta Colombo, que cuando a ella se le terminó heredando esto, ella quiso mantener de que la obra realmente no hacer nada con esta, no darle cambio alguno. Para ella, a palabras de ella, la voluntad de Quino era que la obra se mantuviera sin tocar, sin alterar. Y eso incluía pues dejarla en la misma editorial que ya se estaba haciendo cargo de ella y que se encargaba pues de republicar volúmenes, recopilatorios, conmemorativos, ese tipo de cosas. Pero Julieta Colombo terminó falleciendo hace poco y entonces los derechos de la obra pasaron a sus otros sobrinos, quienes en cambio su idea parece que ahora es no dejar la obra sin tocar, o sea, sin alterar, sino que consideran que hay que darle un uso, que hay que explotarla, y entre eso decidieron que Ediciones de la Flor ya no fuera la editorial encargada de publicar Mafalda. En cambio, se la estarían dando a la editorial Penguin Random House. Y bueno, la idea de ellos al parecer ahora es, en vez de dejar la obra inalterada, sin tocarla, posiblemente la idea ahora sea hacer ciertos cambios con esta, tal vez sacar nuevas cosas, nuevos productos, que a algunos ha preocupado sinceramente porque no es la primera vez que una obra importante fallece el autor y pasa a manos de sus herederos y estos la terminan pues sobreexplotando. Ha pasado con muchas otras obras importantes a lo largo de la historia. Un ejemplo es toda la obra del comediante Chespirito, que justamente ahora tuvimos una serie basada en su vida, que la serie está hecha justamente por parte de sus herederos. Así que es un asunto que ha preocupado a algunos de los fans de Mafalda, de si le podrían terminar dando una sobreexplotación al personaje, o alterando las bases, o directamente haciendo cosas que no vayan a ser de agrado de la gente. Por mi parte, cabe recordar que ya desde mucho antes de esto, se supone hay un proyecto, aún no se ha confirmado mucho, pero hay un proyecto para hacer una película animada de Mafalda que estaría siendo hecha por Juan José Campanella, director del Secreto de sus Ojos, y que también en cuanto a animación fue el director de la película Metegol, posiblemente la película de animación más importante del país. Y que uno de los proyectos que quería para estos próximos años era hacer una película de Mafalda, una película animada de Mafalda. Y hay que ver que con este nuevo cambio en el uso del personaje por parte de los sobrinos de Quino, hay que ver si eso podría terminar alterando o no el proyecto. Yo por mi parte no lo creo, pero como digo, siempre es preocupante cuando un autor muere y su obra pasa a manos de gente que quiere aprovechar pues la fama de esa obra y seguir explotándola, seguir sacando beneficio de esta, que a veces puede ser bueno porque pueden sacarse nuevos productos más interesantes del personaje, de la obra, con nuevas visiones, pero a veces también no puede ser malo y puede terminar arruinando realmente lo que era una obra que ya estaba bien como estaba. Ahora quería hablarles un poco sobre las series del momento, que justamente habíamos mencionado hace poco la serie de Chespirito, que ha ganado bastante fama, que la pueden ver disponible allá en HBO, que se trata
justo como digo, una serie de la vida y obra del comediante Chespirito, comediante mexicano, creador de El Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, y que retrata un poco de su vida, que fue una vida bastante llena de dramas y engaños, y se ha vuelto una serie muy popular del momento. Pero otra serie de la que también se ha estado hablando estos últimos días es que tuvimos la tercera y última temporada del Juego del Calamar, esta serie coreana que ha sido un éxito de proporciones mundiales. Una serie que empezó emitiéndose allá en 2021 con una primera temporada y que la idea era quedarse ahí, pero que terminó siendo un éxito tan grande que le terminaron sacando una segunda y tercera temporada, que se estrenaron justamente el año pasado y este año precisamente. La serie en cuestión es una creación del director Hwang Dong-hyuk, que de hecho el Juego del Calamar, como él explicó, es una idea que tenía desde el año 2009. O sea, la serie se estrenó allá en 2021, pero la idea la tuvo desde 2009 y que estuvo buscando por 10 años alguien que quisiera producir su proyecto. Una serie que él justamente hizo basada en juegos que él había jugado en su infancia. El Juego del Calamar es justamente, como dice el nombre, se trata de una serie de juegos jugados por gente que está en una situación de deuda muy fuerte, de que necesita sí o sí dinero en grandes cantidades, y que entonces hay una organización que les da la oportunidad de ganar un enorme premio, pero a cambio de involucrarse en juegos mortales que les puede terminar costando su vida. Una serie de misterio, intriga y que de paso exploraba conceptos como la avaricia, la maldad humana, hasta dónde podemos rebajarnos. Como digo, la primera temporada fue un exitazo enorme allá por 2021, cuando después de buscar por 10 años, en 2019 Netflix le dio la oportunidad al creador de financiar la historia. Y que ahora tuvimos por fin el final de esta, con un total al final de 22 episodios acumulados en estas 3 temporadas, y que ha sido un final que ha dado para hablar. Hay gente que no está conforme, otros que un poco sí están conformes, otros que, por mi parte, yo me identifico con estos, que siente que la segunda y tercera temporada fueron temporadas que se dieron porque la primera temporada había tenido muchísimo éxito y entonces la gente quería más, quería una continuación. Y por mi parte sí siento eso de que la primera temporada tiene un estilo, logra cosas que las siguientes 2 temporadas se nota de que no estaban planificadas como el nivel de la primera, pero que aún así fue una tercera temporada que todo el mundo estuvo pendiente, todo el mundo la vio esperando ver cómo iba a concluir esta historia. Y bueno, como digo, no voy a dar spoilers porque esta sección es justamente para recomendar series, y la serie del Juego del Calamar, como digo, creo que es mejor que uno vea exactamente cuál es ese final, del que hubo gente que no le gustó, otros que sí. Pero lo que les quería contar es que justamente el autor, Hwang Dong-hyuk, dio una entrevista de que originalmente la serie iba a acabar con un final más feliz que el que iba a tener. No daré muchos detalles, pero involucraba un final más heroico, más positivo, pero que él la terminó cambiando porque por ciertas ideas que ha tenido ahora en el contexto post pandemia. Hay que recordar que la serie justamente se retrasó un poco por el tema de la pandemia, y que él siente que en este nuevo contexto post pandemia ha notado que la gente hoy día es un poco más individualista o egoísta, y entonces quiso dar un final que tuviera que ver con el tema de el sacrificio, y en especial el sacrificio por las futuras generaciones, por qué mundo le estamos dando a aquellos que todavía no llegan al mundo, a aquellos que están por venir, a aquellas nuevas generaciones. Entonces, a pesar de que originalmente tenía un final bastante más positivo, lo terminó cambiando porque él consideraba de que necesitaba dar un final que justamente diera una idea de reflexionar sobre darle un mundo mejor a las nuevas generaciones, a quienes están por venir.
Hay gente que no le ha gustado, otros que sí. Pero como digo, ha dado mucho de qué hablar y ha sido la serie más importante de esta última semana. Hay que recordar también que Netflix hizo sus propios juegos del calamar, su propio reality show de gente participando en estos juegos, obviamente sin ser mortales. Y se estuvo hablando por un tiempo de que seguramente se iba a ver un spin-off hecho en Estados Unidos. O sea, una serie del juego del calamar, pero ambientada en Estados Unidos. Y se hablaba de que iba a ser dirigida por David Fincher. David Fincher es un director de thriller y misterio que se lo caracteriza por películas como lo son El Club de la Pelea o Los 7 Pecados Capitales o El extraño caso de Benjamin Button o la película del asesino del Zodíaco. Y que se estuvo hablando por mucho tiempo de que iba a haber un spin-off donde iba a ser dirigido por David Fincher. Pero el autor del juego del calamar en una entrevista dijo de que a pesar de que sí se consideró la idea y que a él de hecho es muy fanático de David Fincher, no hay nada confirmado, no hay nada de que en serio vaya a haber un spin-off ambientado en Estados Unidos. Es un rumor que simplemente terminó surgiendo por ciertas ideas, por ciertas cosas que se dijeron, pero que no hay nada confirmado. Pero considerando que el juego de calamar ha sido en estos últimos años uno de los éxitos más grandes de Netflix, uno no sabe qué pueda terminar o no pasando. Pero como les digo, ha sido una serie de la que ha dado mucho que hablar. Hay gente que le ha gustado, gente que no. Ahora, quería hablarles sobre un evento muy importante que tuvimos en el país en estos últimos días. Pero antes de eso vamos por una última pausa musical y ya estaremos para el final del programa. No se alejen que ya regresamos. Acabamos de escuchar Skyfall, compuesta por Adele, de la película de James Bond, del mismo nombre, Skyfall. Y ahora estamos ya por el final del programa. Quería hablarles de este evento que hemos tenido desde el jueves 3 de julio hasta mañana, miércoles 9, que ha sido el Festival Entra. Un evento que se ha estado realizando en todo el país, en las distintas provincias de toda la nación, que su nombre, Festival Entra, viene de las siglas Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa. Como digo, es un evento que abarca a todo el país, realizándose de forma simultánea en todas las provincias, que es básicamente un super festival de teatro. Distintos trabajos, distintas obras presentándose en los distintos centros culturales, espacios públicos y salas de teatro de todo el país, en distintas provincias, en distintas localidades, cada quien exhibiendo sus propias obras de teatro o espectáculos de danza, música, performance, etc. Y todo con un único propósito: defender al Instituto Nacional de Teatro, conocido también como el INT, en contra de los decretos 345 y 346 que buscan convertir al INT y a otras organizaciones culturales del país en una unidad organizativa de la Secretaría de Cultura, disolviendo su consejo de dirección y la representación provincial que tiene en cada parte del país. O sea, en otras palabras, quiere eliminar la estructura autárquica y federal del INT, quiere eliminar su autonomía y su presencia, la presencia federal que tiene en cada provincia, para que se vuelva simplemente una pequeña sección de lo que es la Secretaría de Cultura, y que esto también afectaría la financiación del INT, ya que, como digo, el INT tiene un carácter descentralizado y cuenta con un servicio administrativo financiero propio. O sea, los fondos del Tesoro Nacional llegan directamente al INT sin pasar por la parte de cultura. Y esto haría que obviamente cambiaría. Ahora los fondos llegarían directamente a cultura y cultura decidiría qué parte dar o no a la zona del Instituto Nacional de Teatro, que podría seguramente no ser mucho. Es algo que es un tema de desfinanciamiento y de centralización que ya ha afectado a otras organizaciones, como pasó este año
desde hace ya un año con el Inca, que justamente el Inca hemos tenido ciertas reformas de las que ya hablamos en el programa anterior, de que estuvimos literalmente un año sin que se aprobaran películas algunas. Y que por eso, en defensa de combatir estos dos decretos, el 345 y el 346, se ha estado haciendo este festival de múltiples obras presentándose a lo largo del país, todas de forma gratuita, o sea, son funciones exhibidas a la gorra. Y estamos hablando de más de 380 obras que se han estado exhibiendo en distintas provincias. Como digo, todo a la gorra. Que a palabras de ellos a palabras de los organizadores, esto es porque hacer un festival a la gorra es una decisión política que busca garantizar la accesibilidad al público en un contexto de crisis. Poner en valor el trabajo cultural como actividad profesional que sostiene economías regionales, abrir el debate en torno al financiamiento de la cultura, destacando el rol clave del INT como motor del teatro independiente nacional y visibilizar la falta y la necesidad de políticas públicas de promoción cultural. Como vemos, no se trata solo de defender al Instituto Nacional de Teatro, es un festival que se ha hecho para defender en general la cultura del país. También el festival entra, de hecho lo pueden encontrar en las redes sociales porque han estado muy activos sus organizadores. Por ejemplo, tenemos el Instagram, que pueden buscarlo como Festival Entra, la palabra Entra en mayúscula toda, y que se han estado promocionando ahí desde junio, donde de hecho pueden descargar ahí la programación que ha tenido el festival con todas las obras que se han estado exhibiendo en las distintas provincias y localidades. Y también durante el evento de los Martín Fierro se presentaron haciendo una Black Carpet, o sea, una alfombra negra, para promocionar, hacer un acto de protesta también y de paso tomar declaraciones de caras importantes del rubro cultural con respecto a la situación actual y la importancia del INT. También el 2 de julio, un día antes del festival, se manifestaron frente al Congreso a partir de las 14:30 horas. Para finalizar este festival, tendremos mañana, miércoles de julio, que se harán asambleas abiertas en todas las provincias para realizar de forma colectiva un documento federal que exprese posicionamientos y propuestas ante la emergencia cultural. Se trata justamente de que se van a estar haciendo asambleas a partir de mañana con la idea de que justamente se haga un documento que exija a la Cámara que se vuelva a sancionar y dé quórum para tratar de derogar los decretos 345 y 346. Básicamente van a organizarse en asamblea abierta para organizar un documento exigiendo a la Cámara de Diputados que vuelvan a sesionar y den quórum para derogar dichos decretos. Están justamente incentivando de que todos los grupos de teatro y de cultura en general justamente se organicen en sus distintas localidades para cada uno organizar estas asambleas abiertas. Así que esperemos mañana poder ver justamente varias asambleas en distintas partes del país. Que con respecto a Santa Cruz, si uno descarga ahí la programación, como digo, pueden entrar al Instagram del festival, entra y verla y descargar la programación de todas las obras que han exhibido, verán de que solo figuraba una obra por proveniente de Santa Cruz. Esta obra se trata de Pánico, una obra creada y dirigida por Néstor Florencio Tapia, que se estrenó este sábado 7 en el Centro Cultural Macondo de Pico Truncado a las 21 horas. Pero tuvimos otra obra más acá en Santa Cruz como parte del festival Entra, que fue de forma extraoficial, ya que se terminaron inscribiendo después de lo que fue la fecha de inscripciones, pero que aunque no iban a figurar en la programación, se consideró parte del festival, que fue Rotos de Amor, de que se exhibió este domingo 8 de julio. Una obra hecha por Rafael Brusa y que en este caso está dirigida por las directoras del grupo Libélula Sur, Fernanda López y Andrea Landaburu, quienes de hecho se tomaron la molestia de hablar conmigo y dar una pequeña declaración con respecto al Festival Entra y con respecto a la importancia
con respecto a la importancia de proteger estos decretos en cuestión. Así que vamos a escucharlos ahora hablar sobre sus opiniones, sus declaraciones sobre dicho evento en esta pequeña entrevista que se tomaron la molestia de dar el domingo 8 de julio. Es simplemente una pequeña declaración de intereses de lo que significa apoyar al Festival Entre y lo que significa no solo proteger al Instituto Nacional de Teatro, sino a la cultura argentina en general. Las estamos escuchando justo ahora. Somos integrantes del grupo Libélula Sur del Calafate y acabamos de terminar la función de Rotos de Amor de Rafael Brusa. Esta función se dio en el marco del Festival Entrá. El Festival Entrá es un festival que se hizo en apoyo al Instituto Nacional del Teatro para repudiar los decretos 345 y 346 que desfinancian, que pretenden vaciar de alguna manera y reorganizar el Instituto Nacional del Teatro. Estamos en desacuerdo con eso, nos oponemos, porque es un ente que funciona muy bien a nivel federal. Gracias a ese ente tenemos esta hermosa sala de teatro, y así como es nuestra realidad, es la realidad de un montón de provincias de la Argentina. De hecho, este festival se llevó a cabo del 3 al 7 de julio y son muchísimos los elencos que están participando en simultáneo en todas las provincias del país. Sí, que viva el teatro y que viva el Instituto Nacional del Teatro. Que viva. Nuevamente quiero agradecerle a Andrea y a Fer por esta pequeña entrevista que dieron, y que, como digo, ha sido un evento a escala nacional que, hay que recordar, ha sido todo autogestivo, autofinanciado, todo organizado por lo que ha sido teatro en su estilo independiente más puro, y todo con el interés de proteger el Instituto Nacional de Teatro, porque son muchísimas las obras que son financiadas y apoyadas a nivel nacional en todas las provincias por parte de este instituto, y que justamente desfinanciarlo, centralizarlo, va a hacer que muchísimas de estas obras independientes no puedan darse. Esperemos que tengan suerte. Como digo, este miércoles van a hacer unas asambleas abiertas exigiendo que se vuelva a abrir la sesión y se dé quórum para derogar estos dos decretos, y que esperemos de que tengan suerte y que mañana podamos ver asambleas abiertas organizándose en cada localidad, en cada provincia, y que tengan suerte en llevar adelante esto. La verdad, les deseo lo mejor, y de vuelta quiero felicitar al grupo de Libélula Sur y a sus actores, por supuesto, de Rotos de Amor, de que, bueno, formo parte de la obra en cuestión, pero quiero felicitar a sus otros actores, que son Ricardo Abad, Luis Biasi y Saúl Cavalli, que son también unos grandes, y que en sí quiero felicitarlos y felicitar a toda la escena teatral, tanto de acá de Calafate como de Santa Cruz, como de todo el país, y que en serio este festival cumpla su propósito y la situación no vaya realmente para peor. Pero bueno, estamos terminando ya con el programa de hoy. Ha sido un programa ligerito, pero al mismo tiempo con bastantes noticias para contarles. Y la verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana a la misma hora, por el mismo día, acá por la 88.5 Radio Municipal. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente de que, como dije, a partir de este jueves 10 de julio hasta el martes 15, vamos a tener, como digo, la película de Superman allá en el Cine Cultural. Pueden acercarse a verla, tanto ya sea o las funciones en normal o las funciones en 3D. Si quieren verla sin 3D, tienen las funciones jueves, lunes y martes a las 18 y 30 horas. En cambio, si quieren verla en 3D, tienen viernes, sábado y domingo a las 21 y 15 horas. Y que recuerden que lunes y jueves va a ser subtitulado y el resto de los días va a ser con doblaje. Es una función, obviamente, a partir de los 13 años, para tener en cuenta.
y que, como digo, estamos ante uno de los estrenos más importantes del año, así que yo digo que vayan, aprovechen, diviértanse, y en la próxima semana yo les estaré contando qué tal me pareció, y quisiera también escucharle a ustedes qué tal les pareció. Mi nombre es Daniel López y nos estaremos viendo próximamente para otro programa de Luz, Cámara, Radio. Hasta luego.